El asesinato que nadie vio venir había destrozado la tranquila aldea, dejando solo susurros y miedo a su paso. Miss Marple presentía que, tras las sonrisas educadas y las puertas cerradas, una amenaza oculta observaba, paciente e implacable. Un solo movimiento en falso y el secreto volvería a golpear, cobrando otra víctima desprevenida. Era una fresca mañana de primavera cuando Miss Marple llegó al pueblo de Elmbridge, un lugar pacífico anidado entre suaves colinas y senderos sinuosos. Había venido por invitación de su vieja amiga de la universidad, la señora Beatrice Langdon, para pasar una tranquila semana en su cabaña. Las dos mujeres, ya muchos años mayores, habían retomado con comodidad el ritmo de su amistad, té por la tarde en el jardín, ligeros paseos por los senderos del pueblo y alguna que otra remembranza compartida de su juventud. Una tarde, mientras se sentaban junto a la ventana de la sala, bebiendo té en delicadas tazas de porcelana, su conversación derivó hacia la casa vecina, un hogar bastante imponente donde vivía una familia acomodada, justo al otro lado de la calle. Ellos tienen un negocio de joyas, ¿sabes?, dijo Beatrice, bajando la voz como si las paredes pudieran oír. Jane & Co. Son famosos por aquí por sus finos diseños. Calidad de Londres sin los precios de Londres. Miss Marple alzó una ceja con interés educado. ¿De veras? Eso suena bastante intrigante. Tal vez deba verlo por mí misma. He estado pensando en comprar un pequeño broche como regalo para mi sobrina. Debes dejar que te lleve mañana, replicó Beatrice enseguida, iluminándose su rostro. Siempre me han tratado bien. He comprado la mayoría de mis piezas allí a lo largo de los años. A la mañana siguiente amaneció brillante y despejada, de esas que convierten incluso una salida casual en una pequeña aventura. Fiel a su palabra, Beatrice condujo a Miss Marple al otro lado del camino, hasta la imponente casa cubierta de yedra. Era una construcción antigua y majestuosa, con portones de hierro forjado y parterres de flores perfectamente cuidados, aunque demasiado perfectos para el gusto de Miss Marple. Apenas la doncella abrió la puerta, una oleada de perfume caro se esparció por el aire, mezclándose con el suave brillo de los candelabros y el lejano sonido de una caja de música. El salón interior estaba decorado con buen gusto, gruesas alfombras color crema bajo los pies, cuadros enmarcados en oro en las paredes y vitrinas de cristal que atrapaban y refractaban la luz de la mañana. Los ojos atentos de Miss Marple, sin embargo, pasaron de largo la decoración y se fijaron en un rincón discreto de la habitación. Allí, casi fuera de la vista, se hallaba una niña de unos 14 años, inclinada sobre un bordado. Trabajaba con diligencia, sus dedos moviéndose con precisión mecánica. A su lado, un niño de quizás 9 o 10 años permanecía de pie, sin jugar ni leer, solo mirando fijamente el borde de la mesa de madera, como si en las vetas pudiera descubrir algún secreto. Ambos niños estaban impecablemente vestidos, los rostros bien lavados. Pero había algo extraño en su porte, demasiado quietos, demasiado alertas, carentes de la natural vivacidad infantil. Sus caras mostraban la inocencia de la juventud, pero no su alegría. No había risas ni travesuras, solo silencio. Antes de que Miss Marple pudiera comentar, la puerta se llenó con la figura elegante de la señora Eleyanena Graves, matriarca de la casa. Era una mujer alta, con una gracia esculpida. Un collar de perlas impecables reposaba en su cuello, y delicados anillos adornaban sus dedos, cada uno un testimonio de artesanía. Pero fueron sus ojos lo que más impresionó a Miss Marple, fríos, de un azul pálido, imposibles de leer. Señora Langdon, saludó Eleyanena con calidez, extendiendo la mano. Y usted debe de ser Miss Marple. ¡Qué placer! El placer es nuestro, respondió Miss Marple con una sonrisa, tomando aquella mano ofrecida. Era suave y fría, como porcelana olvidada demasiado tiempo a la sombra. He traído a mi amiga para que vea algunos de sus diseños, explicó Beatrice. Le he hablado tanto de su trabajo familiar que simplemente tenía que verlo por sí misma. Me temo que aquí en la casa solo hay algunas piezas, dijo Eleyanena con una inclinación elegante. La tienda guarda la mayor parte de nuestra colección. Mi hija Rose se encarga de todo ahora, los diseños, el negocio y, por supuesto, los niños. Señaló vagamente hacia el silencioso par en la esquina. Estos dos son suyos. El gesto de Miss Marple permaneció neutral, aunque en su mente ya archivaba detalles. Los niños eran mencionados como parte de la decoración, más que como seres vivos, y la frase por supuesto, los niños sonaba extrañamente despectiva. En pocos momentos, Rose entró en la sala. Tendría poco más de 30 años, aunque se movía con la energía de alguien más joven. Su cabello oscuro estaba recogido con cuidado, y su blusa, perfectamente planchada,
llevaba un leve aroma a agua de lavanda. Miss Marple, dijo con una sonrisa cálida, extendiendo la mano. Espero que visite nuestra tienda pronto. Tenemos una nueva línea de diseños que quizá disfrute. Algunos dicen que incluso estamos compitiendo con las casas de Londres. Eso es todo un cumplido, respondió Miss Marple. Me encantaría verlas. Hay algo eterno en la buena artesanía, continuó Rose, con voz suave y agradable. Habla al alma, ¿no lo cree? Beatrice rió levemente. Siempre ha sido poética con sus joyas, pero no se equivoca. Compré mi colgante de granate el año pasado y todavía es tema de conversación en las reuniones del vicariato. Entonces, dijo Rose con un cortés asentimiento, háganos saber cuando planea pasar por la tienda. Reservaré algo especial para usted. Beatrice y Miss Marple se despidieron poco después, acompañadas a la puerta con la misma precisión elegante que había definido toda la visita. Afuera, el aire parecía más fresco, la luz del sol más brillante. Al cruzar de nuevo la calle, Miss Marple guardó silencio, con la mirada aún fija en la imponente casa tras ellas. Bueno, dijo Beatrice animadamente, ¿qué le ha parecido? Es un hogar hermoso, respondió pensativa Miss Marple. Elegante, ordenado. Luego, casi como un pensamiento al pasar, añadió suavemente. Pero los niños no deberían parecer sombras, querida, no en una casa tan llena de luz. El sol apenas se alzaba cuando el aire en la cabaña de Beatrice fue cortado por el golpeteo apresurado de unos pasos. Miss Marple y Beatrice estaban en la sala, disfrutando del suave susurro del periódico y el tintinear de la porcelana mientras el té se infusionaba en sus tazas. La calma se rompió de golpe cuando la doncella irrumpió en la estancia, sin aliento, el rostro pálido como las calorías. Señora, jadeó, aferrándose al aparador. Justo afuera, al otro lado de la calle, el exmarido de Rose. David. Ha sido asesinado. La taza de Beatrice tintineó contra el platillo. Su mano voló al pecho, los ojos abiertos de horror. Oh, señor, susurró con voz temblorosa. David, ese pobre hombre. Era un alma tan gentil, siempre educado, siempre amable. Miss Marple dejó su taza con precisión delicada. Su rostro permaneció sereno, pero sus ojos se agudizaron, atentos a cada matiz. Vamos, Beatrice, dijo suavemente, levantándose y ajustándose el chal sobre los hombros. Debemos ver qué ha ocurrido. Sin perder un instante, las dos mujeres salieron a la luz de la mañana. Una fina neblina aún se aferraba a los setos, pero la conmoción al frente disipaba cualquier ilusión de calma. Al otro lado de la calle, frente a la majestuosa residencia de 3 pisos donde vivía la familia de Rose, se había congregado una pequeña multitud. Policías llegaban en coche, sus voces cortantes mientras apartaban a los curiosos. La puerta principal estaba abierta, como si la propia casa estuviera atónita por lo ocurrido. Miss Marple y Beatrice se abrieron paso entre los murmullos de los aldeanos. El gran vestíbulo daba paso a un salón ahora marcado por la tragedia. La cálida luz que se filtraba entre los encajes de las cortinas no lograba suavizar la escena. David yacía boca abajo en el suelo, el cuerpo torcido de manera extraña, un charco de sangre extendiéndose bajo la parte posterior de su cabeza. Un jarrón de cristal roto estaba a su lado, sus fragmentos brillando como pequeños y crueles dientes. Las rosas rojas que habían contenido estaban ahora esparcidas por la alfombra, empapadas en carmesí. De pie junto al cadáver se encontraba un hombre alto con un abrigo oscuro, dando órdenes a un agente. Giró al ver entrar a las dos mujeres. Ah, Miss Marple, dijo, avanzando con una mezcla de respeto y curiosidad. Usted es de St. Mary Me, ¿verdad? He oído hablar de sus talentos. Dicen que tiene una comprensión inusual del crimen y de las personas. Beatrice contestó antes de que Miss Marple pudiera hacerlo. Es mi querida amiga, que me visita por las vacaciones. No teníamos idea de que algo así ocurriría aquí. Miss Marple sonrió levemente, con su modestia habitual. Solo observo lo que otros pasan por alto, murmuró. Su mirada se volvió hacia la sala, escaneando cada detalle con precisión. Avanzó despacio hasta el cuerpo, observando el ángulo de la caída, la posición del jarrón roto, las flores dispersas, la mancha de sangre en el borde de la mesa de madera. Pero lo más intrigante eran las pequeñas gotas de sangre en el suelo, se dirigían hacia el vestíbulo, hasta detenerse de pronto cerca de la puerta. Ni borrosas ni pisoteadas. Simplemente, cortadas en seco. Inspector, preguntó Miss Marple con suavidad. Sí. ¿Sabemos por qué el señor David estaba aquí esta mañana? El inspector levantó unos papeles doblados del repisa.
Documentos judiciales, explicó. Al parecer, estaba preparando una demanda para reclamar su parte del negocio familiar de joyas. Según entiendo, era una disputa importante. Planeaba notificarlos formalmente esta semana. Murmuró Miss Marple, pensativa. Qué conveniente, entonces, que fuese abatido justo antes de actuar legalmente. Cuando los agentes giraron el cuerpo con cuidado, los ojos de Miss Marple captaron algo bajo el sofá cercano. Se inclinó discretamente y recogió un pequeño objeto, una horquilla de plata, finamente trabajada, claramente no del tipo que usaría una doncella común. Interesante, comentó, mostrándola al inspector. No parece del gusto de David, sino más bien de una mujer, una que se marchó con prisa. El inspector asintió y la guardó en una bolsa de pruebas. Unos pasos más allá, otro detalle llamó la atención de Miss Marple, un pequeño lazo de terciopelo, del tipo que adorna zapatos o abrigos caros. Estaba abandonado cerca de la chimenea, fuera de lugar sobre el suelo oscuro. Ella lo entregó de inmediato. 2 objetos, dijo. Ambos femeninos, ambos sugiriendo que alguien trató de no ser visto. Curioso, ¿no? El inspector frunció el ceño. Podrían ser pistas, o nada. Esta casa recibe muchas visitas. Quizá, replicó Miss Marple con cortesía. Pero este lazo está aplastado, como si alguien lo pisara durante una pelea. Y la horquilla, bueno, una no suele perder tales cosas, salvo que tenga prisa. Señalando las gotas de sangre, añadió suavemente. ¿Y esto? ¿Ha considerado que quizá no toda esa sangre sea de la víctima? Los ojos del inspector se entrecerraron. ¿Cree que el asesino pudo herirse? No sería inusual, explicó ella. Un jarrón de cristal es un arma torpe. Si se rompió al golpear, un fragmento fácilmente pudo cortar la mano. Se inclinó sobre los pedazos, examinándolos sin tocarlos. Uno de ellos tenía un tenue rastro rojizo en el filo, apenas visible, pero presente. Querrá mandar a analizar esa sangre, aconsejó en voz baja. Puede que cuente su propia historia. El inspector le dio un asentimiento respetuoso. Gracias, Miss Marple. Tus observaciones pueden ser más útiles de lo que imaginas. Beatrice, que había permanecido cerca de la puerta todo este tiempo, finalmente habló. ¿Pero quién querría a David muerto? Él siempre fue amable, incluso después del divorcio. Miss Marple giró lentamente, con el rostro pensativo. La amabilidad, dijo en voz baja, suele confundirse con debilidad, y en asuntos de familia y negocios, la debilidad es algo que la gente explota o teme. Lanzó una última mirada alrededor de la sala, dejando que el silencio se asentara en sus huesos. El salón, tan grandioso y pulido apenas un día antes, ahora albergaba el murmullo de secretos. Algo en esa casa no cuadraba, y Miss Marple pensaba descubrir qué era. Esa tarde, el pueblo de Elmich yacía envuelto en una quietud contenida. Un crepúsculo violeta pálido descendía sobre los setos, y la luz dorada de las ventanas de la cabaña de Beatrice se derramaba suavemente sobre el sendero exterior. Dentro, el ambiente era callado, contemplativo, cargado de pensamientos no dichos. Miss Marple y Beatrice estaban sentadas juntas en la sala, con el té intacto enfriándose sobre la mesa frente a ellas. El tic-tac del viejo reloj de repisa llenaba los intervalos, marcando no tanto el ritmo de la conversación como su ausencia. Beatrice, sentada en su habitual sillón junto a la ventana, soltó un largo suspiro cansado y sacudió lentamente la cabeza. Marple, dijo con voz baja pero firme. ¿No es extraño? David ha muerto, y ni un solo miembro de la familia de Rose ha venido a verlo. Ni a la comisaría, ni a la escena, ni siquiera una palabra de preocupación. Puede que haya sido su exmarido, sí, pero era el padre de sus hijos. Pasaron años juntos. Eso no se olvida de la noche a la mañana. ¿Qué clase de familia da la espalda así? Miss Marple guardó silencio por un momento. Sus ojos estaban fijos en el contorno oscuro de la joyería al otro lado del camino, sus ventanas iluminadas, pero con las cortinas firmemente corridas. La casa, majestuosa y silenciosa, parecía más un decorado que un hogar. Muy extraño, en efecto, respondió finalmente Miss Marple. Su voz era calma como siempre, pero con un matiz de inquietud. Dime, Beatrice, ¿sabes por qué Rose y David se divorciaron? Beatrice vaciló, como si eligiera sus palabras con cuidado. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, como temiendo que la noche tuviera oídos. Bueno, dijo lentamente. Se comenta que Rose había desarrollado sentimientos por otra persona, y no desde hace poco. Dicen que llevaba tiempo en silencio,
¿Y lo creerías? Hace apenas 3 días se comprometió con ese mismo hombre. Miss Marple arqueó una ceja, pero no dijo nada. Ahora pasa sus días enterrada en la joyería, continuó Beatrice. Siempre diseñando, siempre dibujando. Apenas vuelve a casa antes del anochecer. Los niños, pobres criaturas, quedan al cuidado de su cuñada o de su madre, demasiado frágil para seguirles el ritmo. Y nadie menciona a David delante de ellos, como si nunca hubiera existido. Su voz adoptó un filo más duro. ¿Recuerdas el brillo que viste en su salón? Las alfombras, los marcos dorados, las vitrinas de cristal. Todo un espectáculo, Marple. Una fachada deslumbrante, pero detrás, te juro, no hay más que sombras. Miss Marple miró a su amiga. Su expresión era inescrutable, aunque un destello perceptivo brillaba en sus ojos. Beatrice suspiró de nuevo e inclinó un poco el cuerpo hacia adelante, como si tuviera algo más que decir y no supiera si debía. Hay algo más, susurró. Sus criadas nunca duran mucho. Es como si esa casa se las tragara. Y cuando llega una nueva, siempre circula una historia diferente. Algunas dicen que la señora Eleyanena es imposible. Otras acusan a Rose, que es fría, cambiante, impredecible. Sea como sea, las versiones cambian con cada muchacha. Miss Marple parpadeó despacio, asimilando cada palabra. La alta rotación de personal doméstico rara vez es casual, dijo. Habla de mala gestión, o de algo peor. Beatrice asintió sombría. Exacto. Y lo más curioso es esto. Han pasado 6 meses desde que el esposo de Eleyanena murió. Problemas de corazón, dijeron. Un funeral discreto, casi sin asistencia. Y apenas un mes después de su muerte, Rose se divorció de David. Un duelo bastante corto, señaló Miss Marple con voz suave, pero significativa. Algunos creen, prosiguió Beatrice, bajando aún más la voz, que lo único que detenía a Rose de romper el matrimonio antes era su padre. Un hombre estricto, muy tradicional, del tipo que jamás habría permitido un divorcio bajo su techo. ¿Hubo algún escándalo? Preguntó Miss Marple con naturalidad, alargando la mano hacia su taza de té frío. Beatrice se encogió de hombros. Ninguno público. Pero esa familia siempre ha sido demasiado discreta con sus asuntos. Demasiado discreta, si me preguntas. Miss Marple asintió, medio cerrando los ojos pensativa. ¿Y qué hay del hermano de Rose? Ah, Thomas. Beatrice frunció la nariz. Es un raro, siempre merodeando. Dice que trabaja en la ciudad, pero nadie sabe bien en qué. Tampoco parece ganar mucho. Está más en casa que fuera. Pero aquí está lo extraño, no tiene verdadera autoridad en la casa. Su madre apenas lo reconoce. La única a la que obedece, de verdad, es a Rose. Miss Marple se recostó, entrelazando las manos suavemente sobre el regazo. Y Rose, ejerce esa autoridad de manera abierta o sutil. Oh, no grita, respondió Beatrice. No es su estilo. Pero cuando habla, todos callan, sobre todo su hermano. Lo he visto yo misma. Es como si sujetara un hilo invisible que lo mantiene danzando. Un largo silencio siguió, roto solo por el crujido de la silla de mimbre cuando Miss Marple se movió apenas. El silencio de esa casa hoy, dijo al fin, no era el silencio del duelo. Era el silencio de quien oculta algo. Beatrice levantó la mirada, sobresaltada. ¿Tú también lo sentiste? Miss Marple asintió lentamente. La muerte de David no fue un arrebato de furia. Fue algo colocado, elegido, como una piedra en un tablero de ajedrez. Lo que vimos, el cuerpo, el rastro de sangre, el pasador de pelo, solo era la superficie. Lo que yace debajo es mucho más frío. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando al otro lado de la calle la casa iluminada de la familia de Rose. Cortinas corridas, luces doradas y engañosas. Creo que ha llegado el momento de mirar más de cerca las sombras detrás de tanto brillo. La verja se abrió con un chirrido reticente, y la pesada puerta de roble fue respondida por una criada de ojos bajos. Fueron conducidos al salón, donde la grandeza de la riqueza se encontraba con el frío de la distancia. Los suelos pulidos relucían. Pesadas cortinas de terciopelo enmarcaban los altos ventanales. Decantadores de cristal permanecían intactos sobre un aparador. Era el tipo de sala que había aprendido a guardar silencio incluso estando llena. Rose estaba sentada, erguida, en un sillón de terciopelo, vestida impecablemente en tonos crema y dorado. Su prometido, el señor Richard, se hallaba a su lado, alto, de cabello oscuro, con una seguridad en sí mismo que parecía frágil.
Ambos sonreían con elegancia, pero los ojos agudos de Miss Marple vieron la tensión detrás. Sus hombros rígidos. Sus manos, aunque descansaban tranquilas, estaban tensas. El inspector ofreció un leve asentimiento, pero no perdió tiempo. 3 días antes de la muerte de David, empezó sin ceremonia, ustedes dos visitaron su piso. Según los vecinos, hubo una discusión. Voces fuertes. ¿Pueden explicar qué ocurrió? La sonrisa de Rose vaciló. Un respiro rápido y superficial se escapó de sus labios antes de responder. Hablamos de los niños, dijo. David insistía en que se quedaran con él más a menudo. Decía que los extrañaba. Insistió una y otra vez, pero yo no estuve de acuerdo. Le dije que no sería posible. Su voz tenía el tono de quien explica una molestia, pulida, ensayada, desprovista de emoción. Antes de que el inspector pudiera contestar, Richard intervino, su tono ligero, pero demasiado apresurado. Inspector, fue una conversación rutinaria, nada dramático. Nos marchamos en paz. A la gente le encanta chismorrear, pero no hubo conflicto real. Miss Marple inclinó apenas la cabeza, moviendo los ojos entre ambos. Notó la rapidez con que Richard respondió, como se superpuso al silencio de Rose. Sonaba ensayado, como una línea repetida demasiadas veces frente al espejo. Y entonces llegó una interrupción que alteró por completo el ambiente. La puerta se abrió en silencio, y la cuñada de Rose, Agnès, entró cargando un bebé en la cadera. Ofreció una sonrisa suave, más cálida que cualquier otra en la sala. Tras ella estaban los hijos de Rose, Clara Ara, de unos 14 años, y Tommy, quizá de 6. Ambos permanecieron callados en el umbral, con ojos grandes y cautelosos, como ciervos al borde de un claro. La mirada de Miss Marple se dirigió de inmediato a Clara Ara. La mano de la niña tenía una leve marca roja, magullada pero en proceso de sanar. No reciente, pero tampoco vieja. Un detalle fácil de pasar por alto, excepto para ella. Agnès acomodó al bebé en sus brazos y miró a los niños con cansancio e impaciencia. Entrad ya, dijo con voz aguda. Siempre metiéndoos en problemas cuando no debéis. Los niños obedecieron al instante, desapareciendo por el pasillo sin pronunciar palabra. Ni Rose ni Richard los miraron, ni una sola vez, como si fueran muebles que se movían y no almas vivas. Miss Marple no habló, pero su mente registraba cada detalle. El inspector retomó sus preguntas. Señora Rose, dijo, David había presentado un caso contra usted, solicitando una parte del negocio. Según su declaración, él ayudó a expandir la empresa, gestionó relaciones con clientes e incluso aportó diseños en los primeros años. Creía merecer más que un salario. Rose no pestañeó. Su expresión se mantuvo fría, controlada. David era un empleado, nada más. Se le pagaba por sus servicios. Si permaneció más tiempo del necesario, fue su decisión, no mi responsabilidad. Aún así, el inspector presionó con suavidad. Su negocio creció con rapidez durante los años en que él trabajó con usted. Varios clientes afirman que David trataba directamente con ellos. Sus huellas están por todas partes en su expansión. Siguió un breve silencio. Rose miró a Richard. Él, de pronto, se había quedado muy quieto. Miss Marple observó el cambio. La sala se había enfriado apenas, pero lo suficiente para notarlo. Las palabras del inspector habían atravesado algo, y tanto Rose como Richard lo sabían. Entendemos su postura, dijo Graves, poniéndose de pie lentamente. Hemos tomado su declaración, pero deben saber que la investigación continúa. Esto no ha terminado. Asintió con rigidez y se dirigió a la puerta. Pero Miss Marple se demoró. Caminó suavemente por la sala, su chal perfectamente acomodado sobre los hombros. Se detuvo junto a la chimenea, fingiendo admirar una pequeña figurilla de porcelana, una mujer sosteniendo un espejo. Luego giró hacia la pareja. Saben, dijo con voz suave, casi conversacional, leí una vez que la verdadera naturaleza de un hogar no se revela por el comportamiento de los adultos, sino por el de los niños. Cuando los niños caminan en silencio, se encogen ante voces elevadas o dudan antes de entrar en una sala. Eso lo dice todo. Rose no respondió. Richard se removió incómodo. Miss Marple sonrió serenamente, pero sus palabras pesaban. Y me resulta curioso, prosiguió, cómo una madre puede sentarse tan compuesta, tan impecable, y sin embargo no dirigir una sola mirada, ni una, a sus propios hijos. Sostuvo su mirada un momento más y luego se volvió para marcharse. Mientras caminaba hacia la puerta, un pensamiento retumbaba en su mente, más agudo que antes.
¿Qué clase de madre no mira a sus hijos? Y si sus ojos no tienen calidez, entonces, ¿qué más se niega a albergar su corazón? Afuera, el viento se había levantado un poco, agitando los setos que bordeaban la entrada. El inspector caminó junto a Miss Marple en silencio hasta que llegaron a la verja. Bien, dijo por fin, ¿qué vio usted? Miss Marple sonrió suavemente, con los ojos aún fijos en la casa. Aún no lo suficiente, respondió. Pero su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. El inspector Graves y Miss Marple comenzaron el día con un nuevo sentido de dirección. Tras la incómoda conversación con Rose y su prometido, y el gélido silencio de sus hijos, Miss Marple sugirió que hablaran con el hermano mayor de Rose, Thomas. Lo encontraron en la joyería familiar, ubicada en el extremo de la plaza del pueblo, donde los escaparates brillaban con anillos de diamantes, pendientes de perlas y estuches de terciopelo cuidadosamente dispuestos. Dentro, sin embargo, el aire era distinto. Demasiado silencioso, demasiado tenso. Thomas estaba tras el mostrador, puliendo unos pendientes de oro, pero sus manos temblaban levemente con cada movimiento del paño. Alzando la vista al entrar ellos, Miss Marple vio cómo la sangre se le retiraba del rostro. Su nerviosismo no solo era visible, era ruidoso. Señor Thomas, dijo el inspector con firmeza al acercarse. Sabemos que hubo una larga tensión entre usted y su cuñado David. ¿Quiere explicarnos qué ocurrió? Thomas dudó. Sus ojos se movieron hacia la puerta, luego hacia la oficina trasera, como buscando una salida. Cuando al fin habló, su voz fue baja y defensiva, el tono de años de resentimiento tragado. Sí, hubo tensión, admitió. David me apartó del negocio hace alrededor de un año. Hizo una pausa y añadió apresurado. Pero yo no lo maté. Era el marido de mi hermana. Fuera cual fuera nuestra diferencia, después de eso me mantuve al margen. Miss Marple no habló. Solo observaba, expresión neutral, mente absorbiendo el ritmo de sus palabras. Había amargura latente. No solo dolor, quizás vergüenza o culpa. El inspector cruzó los brazos. No era asunto de David apartarle a usted. Esta era la empresa de su padre. ¿Qué le dio a David esa autoridad? Los hombros de Thomas se tensaron. Forcejeó con el paño entre las manos. Tragó saliva con fuerza. Hubo un incidente, dijo en un susurro apenas audible. Un error mío. Vendí una pieza duplicada de joyería a un cliente y me guardé la auténtica. Necesitaba dinero. Pensé que nadie lo notaría. Cerró los ojos brevemente. Pero David lo descubrió y se lo contó a mi padre. Después de eso, no hubo vuelta atrás. Mi padre me apartó por completo de la tienda y David ocupó el lugar. A él le confiaban. A mí, no. Un silencio cargado siguió. Estaba furioso, prosiguió Thomas, con la voz quebrada. Por supuesto que lo estaba. Pero no lo maté. Lo juro. Tal vez lo odiara, pero nunca quise verlo muerto. El inspector Graves asintió despacio, apuntando algo en su cuaderno. Verificaremos sus declaraciones, dijo con sequedad. Gracias. Al salir, la brisa fría parecía envolver las calles de El Mich. Algunas hojas secas rodaban sobre el pavimento. Las nubes colgaban pesadas, cargadas de silencio. Y entonces, justo cuando iban a cruzar la calle, una figura pequeña corrió hacia ellos, sin aliento, asustada. Era Clara Ara, la hija de 14 años de Rose. Su rostro pálido estaba demacrado, las mangas del abrigo demasiado largas, deshilachadas en los bordes. Miró a ambos lados, como temiendo ser vista, y se acercó más, aferrando la mano de Miss Marple. Inspector. Miss Marple, susurró con voz temblorosa. No queremos vivir más con la abuela. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. La tía Agnès nos pega. Nos hace limpiar y lavar todo el día. Nos grita, y mamá no se preocupa. Nunca dice nada. Ni siquiera nos habla. No queremos volver. Por favor. El corazón de Miss Marple dolió mientras apoyaba suavemente la mano en el hombro de la niña. Hiciste bien en venir, dijo en voz baja. Ahora estás a salvo. La llevaron de inmediato de vuelta a la casa. El inspector, visiblemente perturbado, se dirigió directo a Agnès en el salón. Ella doblaba ropa sobre el brazo del sofá, tarareando suavemente. Agnès, dijo con severidad, hemos recibido una acusación grave. ¿Está maltratando a los niños? Agnès se quedó rígida. La sábana que doblaba cayó de sus manos. ¿Qué? Eso es mentira. Gritó. Nunca los he dañado.
Solo les pedí que ayudaran en la casa. Es grande. Y Clara, mire, desde que tuvo esa marca en la mano, no le he pedido que levante nada. Miss Marple se acercó. Clara, querida, dijo con dulzura, ¿me mostrarías tu mano? La niña extendió la mano lentamente. Una leve marca rojiza seguía allí, difusa pero clara. Antes de que Clara pudiera responder, una vocecita intervino desde la esquina. Era Tommy, su hermano menor, no mayor de 6 años. Sus pequeñas manos apretaban el brazo del sofá mientras permanecía de pie a un lado. Ella se hizo ese moretón cuando volvió de ver a Baba, dijo inocente. Fue a verlo. La sala se congeló. El inspector giró bruscamente. ¿Qué quieres decir, Tommy? Fue a ver a David, asintió el niño. Va a veces. Hablan en el jardín detrás del edificio. Ella dice que es más bueno que mamá. Miss Marple cruzó una mirada con el inspector. La investigación acababa de dar un giro, y fue la voz más pequeña de la casa quien abrió la puerta. Quiero ver la habitación de los niños, dijo con calma. Por supuesto, respondió el inspector, señalando las escaleras. Subieron en silencio. El dormitorio infantil era modesto. 2 camas pequeñas, papel pintado claro, una cómoda cubierta de polvo fino. Juguetes alineados con cuidado en los estantes y un libro de cuentos raído abierto en el suelo. Los ojos de Miss Marple recorrieron la habitación una sola vez, lentamente. Entonces lo vio. Junto a la cama de Clara había un pequeño zapato lustrado, inmaculadamente limpio, de calidad costosa, inusual para el uso diario de un niño. Y en ese zapato, cosido con hilo prolijo, un lazo pequeño, el mismo tipo de lazo hallado en el apartamento de David, mismo color, mismo tamaño, misma curva en el borde de la cinta. No dijo nada. Simplemente lo levantó, lo giró hacia el inspector y se encontró con su mirada. En ese momento, ninguno necesitó hablar. La verdad comenzaba a revelarse, no en las declaraciones de los adultos, sino en el silencioso valor de un niño. ¿Podría estar la clave del asesinato de David no en la sospecha, sino en un zapato? ¿No en el motivo, sino en un moretón? El silencio en la habitación se hizo denso cuando Miss Marple devolvió el zapato al suelo, pero su mente ya corría. A la mañana siguiente, el cielo estaba encapotado y quieto, como si el pueblo mismo contuviera el aliento. Miss Marple se hallaba en la verja del jardín de la cabaña de Beatrice cuando el inspector Graves se acercó con una carpeta bajo el brazo y gravedad en la marcha que decía más que las palabras. Se quitó el sombrero al llegar. He hecho mi parte, dijo con seriedad. Las coartadas de Rose, Richard y George son firmes. Todos estaban en casa la noche en que David fue asesinado. Lo confirmé con vecinos, registros, llamadas, luces encendidas, avistamientos. No salieron. Miss Marple le devolvió un asentimiento breve y medido. La verja se abrió con un chirrido reacio, y la pesada puerta de roble fue respondida por una criada de ojos bajos. Los condujeron al salón, donde la grandeza de la riqueza se mezclaba con el frío de la distancia. Los suelos pulidos brillaban. Las cortinas de terciopelo enmarcaban las altas ventanas. Decantadores de cristal permanecían intactos sobre un aparador. Era el tipo de habitación que había aprendido a ser silenciosa incluso estando llena. Rose se sentaba erguida en un sillón de terciopelo, vestida impecablemente de crema y oro. Su prometido, el señor Richard, estaba a su lado, alto, de cabello oscuro, seguro de sí mismo en un modo que parecía quebradizo. Ambos sonreían con elegancia, pero los ojos agudos de Miss Marple vieron la tensión tras esas sonrisas. Sus hombros estaban rígidos. Sus manos, aunque reposaban tranquilas, estaban apretadas. El inspector ofreció un leve saludo, pero no perdió tiempo. 3 días antes de la muerte de David, comenzó sin rodeos, ustedes dos visitaron su piso. Según los vecinos, hubo una discusión. Voces altas. ¿Pueden explicar lo que sucedió? La sonrisa de Rose vaciló. Un respiro rápido y superficial escapó de sus labios antes de responder. Hablamos sobre los niños, dijo. David insistía en que se quedaran con él más seguido. Decía que los extrañaba. Insistía, pero yo no estuve de acuerdo. Le dije que no sería posible. Su voz tenía el tono de alguien explicando una molestia, pulida, ensayada, sin emoción. Antes de que el inspector pudiera responder, Richard intervino, su tono ligero pero excesivamente apresurado. Inspector, fue una conversación rutinaria, nada dramático. Nos fuimos en paz. A la gente le gusta chismear, pero no hubo conflicto real. Miss Marple ladeó apenas la cabeza, sus ojos se movieron entre ambos.
Notó la rapidez de la respuesta de Richard, como se solapaba con la pausa de Rose. Sonaba ensayado, como una línea repetida demasiadas veces frente al espejo. Y entonces llegó una pequeña interrupción que cambió por completo el ambiente. La puerta se abrió en silencio, y Agnès, la cuñada de Rose, entró llevando un bebé en la cadera. Ofreció una sonrisa suave que parecía más cálida que el resto de la sala. Detrás de ella estaban los hijos de Rose, Clara Ara, de unos 14 años, y Tommy, quizá de 6. Ambos permanecieron callados en la puerta, con ojos grandes y cautelosos, como ciervos vigilando el borde de un claro. La mirada de Miss Marple fue de inmediato hacia Clara Ara. La mano de la niña mostraba una leve marca roja, un moretón en proceso de sanar. No reciente, pero tampoco viejo, un detalle fácil de pasar por alto, excepto para ella. Agnès acomodó al bebé en sus brazos y miró a los niños con cansada impaciencia. Entren, ordenó con voz cortante. Siempre metiéndose donde no deben. Los niños obedecieron al instante, desapareciendo por el pasillo sin una palabra. Ni Rose ni Richard los miraron siquiera, como si fueran muebles moviéndose, y no almas vivas. Miss Marple no habló, pero su mente registraba todo. El inspector retomó sus preguntas. Señora Rose, dijo, David había presentado una demanda contra usted, reclamando parte del negocio. Según su declaración, ayudó a expandir la empresa, manejó las relaciones con los clientes e incluso aportó diseños en los primeros años. Creía merecer más que un salario. Rose no se inmutó. Su expresión se mantuvo fría, controlada. David era un empleado, nada más. Se le pagaba por sus servicios. Si se quedaba más de lo requerido, era su decisión, no mi responsabilidad. Sin embargo, el inspector presionó con suavidad. Su negocio creció rápidamente durante los años que él trabajó con usted. Varios clientes aseguran que David manejaba personalmente sus cuentas. Sus huellas están por todas partes en su expansión. Siguió un breve silencio. Rose miró a Richard. Él se quedó de repente muy quieto. Miss Marple observó el cambio. El aire de la sala se enfrió apenas, lo suficiente para notarlo. Las palabras del inspector habían tocado un punto sensible, y tanto Rose como Richard lo sabían. Entendemos su posición, dijo Graves, poniéndose lentamente de pie. Su declaración ha sido tomada, pero sepan que la investigación sigue en curso. Esto no ha terminado. Se inclinó con rigidez y se dirigió a la puerta. Pero Miss Marple permaneció. Caminó suavemente por la sala, con su chal bien colocado sobre los hombros. Se detuvo junto a la chimenea, fingiendo admirar una figurilla de porcelana, una mujer sosteniendo un espejo. Luego se volvió hacia la pareja. Saben, dijo con suavidad, casi en tono de conversación. Una vez leí que la verdadera naturaleza de un hogar no se revela por cómo se comportan los adultos, sino por cómo lo hacen los niños. Cuando los niños caminan en silencio, se sobresaltan ante voces elevadas o dudan antes de entrar a una habitación, eso lo dice todo. Rose no respondió. Richard se removió incómodo. Miss Marple sonrió serenamente, pero sus palabras pesaban. Y me resulta curioso, continuó, cómo una madre puede sentarse tan compuesta, tan impecable, y aún así no dirigir ni una mirada, ni una sola, hacia sus propios hijos. Sostuvo su mirada un instante más, luego se volvió para marcharse. Mientras caminaba hacia la puerta, un pensamiento resonaba en su mente, más agudo que antes. ¿Qué clase de madre no mira a sus hijos? Y si sus ojos no guardan ternura, entonces ¿qué más se niega a guardar su corazón? Fuera, el viento se había levantado un poco, agitando los setos del camino. El inspector caminó junto a Miss Marple en silencio hasta llegar a la verja. Bueno, dijo al fin, ¿qué ha visto? Miss Marple sonrió suavemente, con los ojos aún fijos en la casa. Aún no lo suficiente, respondió. Pero su silencio fue más fuerte que cualquier respuesta.